Entonces vamos a empezar con la segunda parte de nuestro conocimiento del señor Friedrich Nietzsche. Ah, bueno, había escrito mal el nombre de él, me había faltado la R en en la otra diapo, por si acá. Se escribe así, es su nombre. Friedrich Nietzsche. Bien, recordando un poco antes de partir, habíamos hablado de ciertos conceptos. Habíamos visto, ¿no es cierto?, que el concepto de un poco de la historia de él, ¿no es cierto?, que ya recién repasamos, vimos lo que era el nihilismo, que había un nihilismo pasivo y un nihilismo activo, y también vimos que su, la dirección de su crítica, ¿no es cierto?, fundamentalmente a este mundo occidental, a esta filosofía o cultura occidental, y en esto también a toda la crítica al judeocristianismo, a las religiones en general, como lo que ya explicamos recién por las dudas que ustedes tenían. Entonces, habíamos hablado de estos nihilismos. Recordemos que el nihilismo, ¿no es cierto?, es esta pérdida de sentido de la vida, que Nietzsche va a decir se produce por este, esta decadencia, ¿no es cierto?, en la que se encuentra la humanidad, provocada justamente porque ya toda esta construcción que se había hecho, que ha hecho la cultura, la religión, ¿no es cierto?, eh, está en descrédito, ya no representa, entonces como que eso empieza a generar, y desde su época en adelante, va a decir él, una serie de conflictos de los seres humanos que no se ven representados en esa verdad que les han contado. Por lo tanto, dice él, se entra en un estado de nihilismo, es decir, que ya no tengo, no tengo fe, o no siento que alguien me representa, eh, y que hay chiquillas que siguen entrando, entonces ya, ahí entran dos. ¿Ven esta, cierto? La presentación. ¿Volvió? Sí. Sí, profe. Ya, perdonen, es que me sentí pitito y dejé entrar a dos. Ya, entonces, como les decía, ¿no es cierto? Ahí vimos, voy a ponerla así en chiquitito, la crítica a la religión, ¿no es cierto? Sobre todo al judeocristianismo, la crítica a la moral. Y luego nos hablaba de la moral del rebaño, que se me había olvidado mencionar la vez anterior, que la vimos, que es esta moral que surge a propósito de toda esta construcción de las costumbres asociadas a la religión y a la cultura, y que también nos hacen actuar como sujetos sometidos, ¿no es cierto?, como ovejitas hablábamos la otra vez, y que nos prometen la felicidad, y que en un mundo en el que nosotros no vemos, y que está precedido o dirigido por este Dios que ya les explicaba, no es solo una figura, no es algo que uno toque, sino que representa varias cosas, ¿no? Entre ellas, no sé, la ciencia también puede ser un Dios para él, el valor, esa concepción absoluta de creer en la ciencia en la época de él, estoy hablando. Hoy día incluso hay críticas a la ciencia también, ¿no? Pero en su época, claro, se les creía como los poderes dominantes. Y también al cristianismo en términos religiosos, en cuanto a la creación de ciertos valores que habíamos hablado. Y después hablamos, como dije, del nihilismo, que teníamos estos dos, nihilismo pasivo y nihilismo activo. El nihilismo pasivo, el que se somete, el que se conforma, el que no tiene esa fuerza vital, y que va a aceptar y va a creer esta, esta verdad que le han dicho, esta revelación divina, y tal vez la cuestione, pero no tiene la fuerza para salir de ahí. Sin embargo, cuando la adquiere, pasa a este nihilismo activo, que adquiere un concepto importante que vamos a revisar en esta clase, que es la voluntad de poder, y que es esta energía vital que le permite destruir esto y tratar de salir de este sometimiento. Y entonces, ahora vamos a ver los cuatro conceptos que de alguna manera nos faltan,
y que tienen que ver con por un lado, el concepto de la muerte de Dios, el eterno retorno, el superhombre y la voluntad de poder. Entonces vamos a empezar por la voluntad de poder, porque esta es la que está ligada, ¿no es cierto?, a lo que dijimos delante de este nihilismo activo. El nihilista activo es el que tiene esa fuerza vital, el que es capaz de sobreponerse a esta decadencia y a esta pérdida de sentido y trata de destruir aquello que lo tiene en esa condición, ¿no? Y cuando digo destruir es porque va en contra de esto y en el fondo busca el cambio. Y cuando hablo de voluntad me refiero a que tiene las ganas, ¿no es cierto?, y la energía para decir basta y ya no queremos esto, esto tiene que cambiar. Sin embargo, el nihilista activo todavía no tiene toda la fuerza para construir algo nuevo, que sería la idea que después va a poner superhombre, Nietzsche, que sería la salida a todo esto, que es el concepto superhombre. Entonces, para referirnos a esta voluntad es donde también ahí Nietzsche se relacionaba con Schopenhauer, porque Schopenhauer, que es anterior a Nietzsche, se refiere sobre la voluntad. Entonces, habla sobre la voluntad y para Nietzsche eso es un concepto súper importante que un poco va a sacar de ahí, pero que le va a modificar y lo va a poner desde su visión, ¿no? Lo va a asociar a su visión. Es una voluntad menos pesimista que Schopenhauer, es una voluntad más vital, por lo tanto, ¿no? Una vital que es capaz, una voluntad que es capaz de enfrentar la realidad. Entonces, por lo tanto, es una voluntad constructora, pero también es destructora, porque destructora en el sentido que quiere destruir aquello que la oprime, ¿no es cierto? Y que en este caso serían todos estos valores impuestos, todas estas verdades impuestas. Y por otro lado debería construir algo total y radicalmente nuevo, no asociado a lo que ya existía. Y en ese sentido es cuando nos habla de que esta voluntad de poder, saliendo del nihilismo, debería construir nuevos valores. Y esa construcción y llegada de estos nuevos valores por el mismo hombre, ¿no? Lo va a dirigir en este camino, ¿no es cierto?, para que lo va a conducir a este ámbito de liberación total, por decirlo así, de emancipación total de todo lo que hasta ese momento lo había oprimido. Entonces ahí hay que entender que cuando se habla de voluntad de poder, como lleva asociado el concepto poder, uno podría pensar que aquellos sujetos quieren el poder. No es así. No es una voluntad de querer el poder o de desear el poder, sino que es una voluntad de poder en el sentido que yo tengo la energía para hacer las cosas. No es que yo quiera el poder, ¿ya? Así que no hay que confundir ahí, por si acaso, esos conceptos. Recuerden que si tienen dudas me pueden hacer las preguntas. Me dicen y yo paro y me hacen preguntas. Entonces, en esa voluntad de poder, que es constructora y que también es destructora, porque va a destruir para después construir, yo les había mencionado también un concepto en la clase pasada más contemporáneo, más de este siglo XX, XXI, que es de otro filósofo que es argelino, que es Jacques Derrida, que es el concepto de deconstrucción, que no es lo mismo que destruir, pero sí tiene una connotación de alguna manera de romper, pero no en romper que yo hago pedazos algo, ¿no? Sino que de analizar, ¿no? De analizar profundamente, de revisar profundamente algo para luego construirme a propósito de esa destrucción, pero construirme, en este caso, si lo aplicáramos a Nietzsche, de una manera totalmente diferente. ¿Por qué les hablo de este concepto de deconstruir? Porque es un concepto que de repente aparece por ahí, no en Nietzsche, pero en otros textos más contemporáneos, más posmodernos, de la filosofía siglo XXI,
porque adquiere un valor súper importante ahora en cuanto a sobre todo a la superación de ciertos patrones que van asociados a esto que Nietzsche nos decía un poco, ¿no? Esto de que yo no puedo ser, tengo que ser de una manera y no puedo ser de otra. O sea, por ejemplo, soy mujer y no puedo ser hombre, ¿no? Pero yo, si yo me siento, soy mujer y me siento hombre, tendría todo el derecho de serlo, que para ahora, para nosotros hoy día es absolutamente aceptable que una persona quiera cambiar de sexo, por ejemplo. Pero desde estas miradas, ¿no es cierto?, del poder, a veces, como el cristianismo, eso es una aberración. Entonces el ser humano no puede hacer eso, porque Dios no lo permite. Entonces cuando yo quiero que ustedes entiendan que ahí es donde uno entra en esa confrontación, ¿no? Y ahí el nihilista activo iría en contra de eso y sería capaz de, con esa voluntad, de poder romper con esa idea. Y desde el punto de vista más posmoderno, ¿no es cierto? Cuando yo rompo con por ejemplo, con el patriarcado, y no rompo con el patriarcado para dejarlo tirado, ¿no? Sino para liberarme de él y construir otra cosa. Entonces, a eso me refería con el concepto de deconstruir, que es muy usado hoy en día. Entonces, porque lo analizo profundamente, porque entiendo lo que es el patriarcado, porque entiendo lo que es el machismo, porque entiendo lo que es la discriminación de género, y cuando me doy cuenta de eso digo, yo no quiero esto. Yo quiero ser de esta otra manera, o quiero ser absolutamente distinto a todas estas formas. Entonces, cuando hago eso, es cuando yo estoy de alguna manera deconstruyendo. En el caso de Nietzsche, ¿no es cierto?, él habla de la destrucción porque en el fondo él quiere romper definitivamente y olvidarse de eso. Pero recordemos que Nietzsche es anterior a este concepto de Derrida, de la deconstrucción. Y una filósofa que yo por ahí les puse en el blog, que es la Judith Butler, que estuvo acá en Chile el año pasado, también está influenciada por esta mirada de Jacques Derrida, que es como toda esta mirada más posmoderna. Eso es como un dato aparte, pero que les puede servir si les interesan esos temas. Bueno, y continuando con Nietzsche, entonces, queridas peques, cuando nos habla entonces de ahí de la voluntad de poder, como ustedes ven en la imagen, hay una ruptura de las cadenas, obviamente, ¿no? Entonces yo me libero, ¿no? La voluntad de poder me libera, pero a la vez debe ser creativa. Y en ese sentido es que aquel sujeto que va a crear estos nuevos valores es aquel que en primera instancia, ¿no es cierto?, debería tener esa voluntad de crear. Y ahí es donde para Nietzsche surge esta figura del superhombre, como vemos acá en esta otra viñeta, donde dice la voluntad de crear como si fuera un juego. O sea, esta voluntad no es una voluntad cualquiera, es una voluntad de poder, pero es una voluntad de poder que valida de nosotros no solo esa parte racional que nos han hecho valorar toda la vida, sino que también es capaz de darse cuenta que es mucho más que eso, que es instinto, que es pasión, que es poesía, que es cuerpo, que es materialidad, que es placer sexual, que es en el fondo un espíritu libre de cualquier cadena, por esa voluntad de poder. Entonces, se va a alzar, dice Nietzsche, como desde sí mismo, absolutamente, ¿no?, y liberado de todo esto. Y ahí es donde aparecen ciertas características del superhombre que ya voy a retomar. Pero quiero que entiendan que el que tiene esta voluntad de poder es el que va construyéndose como ese superhombre. Y para eso, el paso, ¿no es cierto?, que tenemos que dar, evidentemente, y que ha dado la sociedad, dice él, y por eso está en decadencia en primera instancia, es este concepto de la muerte de Dios que está en esta otra viñeta, que está en inglés, ¿no es cierto? Nietzsche dice Dios ha muerto, y nosotros lo matamos, dice el eremita, que es Zaratustra, que es este ermitaño que estuvo en la montaña, y que cuestiona, dice nosotros no lo hemos matado, y sí, dice él, ahora lo hago.
¿no? Ahora te mato, Dios, le dice, y mata a Dios, Nietzsche. Pero no es que lo mate, como dije, a una figura en particular, sino que hay que matar a estos referentes valóricos, ideales, utopías, decía Nietzsche, de que la ciencia, de que el progreso son lo más, digamos, lo esencial, sino que lo que tenemos que eliminar, ay, había sentido que había entrado alguien. Eh, lo que tenemos que eliminar son efectivamente eso que nos oprime, ¿no? Y que está dado por ese tipo de cosas. Y encontrar, por lo tanto, esta, eh, eh, ¿cómo decirlo? Liberarnos, encontrar esta libertad, ¿no es cierto?, que anhelamos y que nos va a construir a nosotros mismos, pero como les dije la vez anterior, ¿no es cierto?, desde nosotros, desde cada uno. No hay, si bien uno puede llamar a los otros, no necesariamente significa que los tenga que llevar de la mano, porque tiene que ser algo que surja de esta vitalidad que nosotros tenemos. Y por lo tanto, esta muerte de Dios, ¿no es cierto?, está enfocada sobre todo porque para él esto que encarnan todos estos valores tradicionales, estas costumbres, estas ideas de lo superior al hombre, eh, son negadoras de la vida. Son negadoras de la vida porque nos oprimen y nos dicen lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, y en el fondo establecen ciertos estereotipos y patrones de conducta. Dice él que no necesariamente a veces se condicen con mi propia naturaleza humana, ¿no? Como el ejemplo que les daba delante. Porque se cree que ese mundo, ¿no es cierto?, de Dios es inmutable, perfecto, que es incondicionado y que en el fondo no es real. Entonces él dice, eso es lo que implica la muerte de Dios, que todo eso se desvanece, que todo eso tiene que ser derrumbado, ¿no? Se tiene que olvidar. Y el superhombre es el que va a tener esa capacidad de olvidar eso y construir desde el olvido, desde que eso ya no existe. Entonces ahora construyo más allá de esa valoración de lo bueno y lo malo. Y en esa medida que este superhombre haga eso, ¿no es cierto?, aparece también este otro concepto que vemos acá, eh, del eterno retorno, ¿no? El eterno retorno, como dice esta otra viñeta, dice, sí, el eterno retorno, el drama que se repetirá hasta el fin de los días. El ser humano, ¿no es cierto?, dice, dirá siempre las mismas líneas y construirá una y otra vez la misma casa. Todas las cosas en este mundo nacen y mueren y vuelven a nacer, recorriendo siempre el mismo camino. Bienvenidos al eterno retorno de lo mismo. Entonces, en el fondo, el eterno retorno es como un círculo, ¿no es cierto? Es como, no sé, bueno, para las que han visto Dark, se dan cuenta que la historia se repite una y otra vez, ¿no? Y el tipo trata de ir, el protagonista, ¿no es cierto?, trata de ir modificando eso para que cada vez sea mejor. Bueno, pero siempre va a ser como la misma historia, y eso es, en el fondo, el eterno retorno. Entonces, si yo quiero vivir una vida plena, ¿no es cierto?, en esa creación de superhombre, yo tendría que tratar de que esta fuera lo mejor posible, y por lo tanto, porque si se va a repetir eternamente, va a estar en este eterno retorno, o sea, yo creo que a nadie le gustaría estar siempre en una condición dramática. Entonces, en el fondo, tengo que tratar siempre de superarme a mí mismo para que este círculo, ¿no es cierto?, que siempre se va a repetir, sea lo mejor posible. Eterno retorno, o sea, que el devenir de las cosas siempre van a fluir. Y en esa medida, Nietzsche dice, no tenemos que preocuparnos ni del pasado ni del futuro, porque el pasado ya no está y el futuro no tenemos idea qué es. Entonces, ¿qué es lo que existe? Solo este presente, que es el que yo puedo y tengo el poder de, en el fondo, manejar por mi voluntad de poder y construir a mi voluntad de poder, como individuo, como espíritu libre. Y eso lo voy a hacer desde
esa actitud creadora, desde esa actitud lúdica de juego, de, de validar mis instintos, de validar mi cuerpo, de valorar lo que soy y no seguir esos estereotipos que me han dicho que son la verdad y el alfa y el omega de la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que dejar afuera. Entonces, en esa visión de superhombre, ¿no es cierto?, es cuando Nietzsche nos va a proponer que esto tampoco, bueno, él lo dice así, pero no es tan fácil, ¿no? Eh, no es tan fácil, digamos, construirse desde esa perspectiva, ¿no? Y pensar que las cosas se van a ir dando de esa manera, ¿no? Entonces, por eso que es importante que se produzca esta transmutación de los valores, que es otro concepto importante en Nietzsche, que es transmutar los valores, es el cambio, pero no un cambio en que yo cambio, me cambio como quien me dijera, me cambio los lentes rojos por los lentes azules, porque en el fondo sigo usando lentes, no. Lo que hago es un cambio totalmente radical. Entonces, ahí es donde él dice, ya no hay que valorar las cosas desde lo bueno y lo malo. Las cosas son. Si tengo pena, tengo pena y lloro y me la sufro. Si estoy feliz, soy feliz y disfruto de esa alegría en ese momento. Porque la vida es así. La vida, si uno mira la naturaleza, la misma vida de la naturaleza es así. Entonces, si nosotros queremos ser parte de esa realidad, que es la realidad material, tenemos que aceptarla desde ese punto de vista. Entonces, y olvidarnos de esa vida eterna y que yo voy aquí lo paso mal y después lo voy a pasar bien allá. No, lo paso bien aquí y lo paso mal acá. Y si lo paso mal y no quiero pasarlo mal, entonces tengo que construir para no pasarlo mal. Pero desde mí, porque no va a venir nadie a golpearme la puerta y a salvarme, dice Nietzsche. Entonces, ese es lo que nos han contado, pero hasta el momento nadie ha llegado a salvar. Entonces, de ahí su crítica, ¿no es cierto?, a todo, y ahí donde se unen todos estos conceptos. Entonces, la transmutación de valores es ese cambio, ¿no?, total y radical de valoraciones que surgen desde este superhombre y que en el fondo nos va a permitir que en este eterno retorno de la vida, ¿no es cierto?, este círculo, de venir constante, sea lo mejor posible cada vez. O sea, si hoy día lo pasé bien, que se repita eternamente, que lo pase bien. Entonces, pero siempre, evidentemente, que eso no niegue la vida mía y no me autodestruya, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos, entonces la gente que se alcoholiza y se droga está súper bien, no, porque no, si lo hace para evadirse, no está rompiendo con nada. O sea, no está cambiando nada, está donde mismo. Si lo hace qué sé yo, para eh, ahogar sus penas, tampoco, porque está sometiéndose a algo en el fondo. O sea, si yo quiero vivir alcohólico y drogadicto en la calle, como por ejemplo vemos a esta gente que le gusta vivir en la calle, que ha elegido eso como opción de vida, porque hay algunos que lo hacen, otros no, es porque quiere vivir así y porque de eso disfruta. Pero no porque yo tenga que hacerlo por otra razón. O sea, porque quiero evadirme o porque me aburrí de esto y quiero cambiarme a esto otro. No, porque estoy entonces donde mismo, en esa dicotomía de lo bueno y lo malo. Entonces, esto es un planteamiento, ¿no es cierto?, es de olvidarme absolutamente de eso. Y empezar desde nada, desde cero, ¿no? Y en ese sentido el superhombre entonces ama la intensidad, ¿no? Ama esta cosa intensa de la vida, la alegría, el entusiasmo, la salud. Es dueño de sí mismo, se afirma y crea su vida y como espíritu libre. Vive en la finitud, es decir, vive el presente. No hay pasado ni hay futuro. Y tiene un afán constante de superarse a sí mismo. Es decir, cuando digo superarse a sí mismo es de estar con constante análisis, aquí estoy haciendo esto porque en el fondo estoy respondiendo a estas estructuras externas
externas y no a mí mismo, ¿no? Entonces en eso me supero a mí mismo porque me doy cuenta y rompo con eso, en ese sentido de superar, ¿no? De ir más allá. Y evidentemente crea los valores, rechaza la moral del esclavo, rechaza las conductas gregarias. Las conductas gregarias son como las conductas que tienen las ovejitas, que todos van juntos para un mismo lado. Este sujeto es más individual, ¿no? Que no es individualismo, sino que es individualista en el sentido que se valora a sí mismo, pero no niega a los demás, ¿ya? Y tampoco no tiene raza ni clase social. Es decir, aquí no es que esto es propio de una raza ni tampoco de una clase social. Somos sujetos humanos que nos vamos a superar. Esa superación es el dar el paso del hombre al superhombre, que es esta construcción. Paro aquí un poquito. Dudas, preguntas, porque quiero que veamos un video, un trocito de un video. Chiquilla, díganme algo. No, profe. ¿Sí? Esta como este convertimiento en el superhombre tiene que ser necesariamente como un carácter positivo o se puede tomar también negativo como, no sé, por ejemplo, el nihilismo. No, el superhombre en ese sentido es una superación del nihilismo. O sea, el superhombre ya no es nihilista, porque ha creado otra, su realidad material y la vive desde esa perspectiva. Entonces ya su vida tiene sentido, pues no lo ha perdido. Entonces, Ya, profe. entonces es una visión, claro, podríamos decir que en ese sentido es positiva, no negativa. Sí. Profe, o Ujú. sea, con lo mismo que preguntaron, no sé quién lo preguntó, pero entonces el nihilismo sería como una especie de transición Exacto, una transición. por la que pasa el hombre. Exactamente, una Ay, transición. Muy bien, sí, Antes de llegar al superhombre. exacto. Es el camino. Bueno, en la época que él plantea esto, él dice la sociedad está así. Y si uno mira, como él lo dice, y esto es lo que va a ocurrir y es lo que está ocurriendo, si uno mira las sociedades nuestras hoy, no está muy lejos de lo que en algunos sentidos también ocurre, ¿no? Estas conductas nihilistas también están presentes en las sociedades contemporáneas. Efectivamente, porque hay decadencia, sí, hay pérdida de sentido en el fondo. Estamos en crisis de algún modo. Exactamente. ¿Alguna otra consultilla? ya, gracias, profe. ¿Preguntilla, chiquis? Profe, pero igual a eso tendría que incitarlo a algo porque tal vez algunas personas se podrían quedar solamente en el nihilismo y no sé, No dar el no paso. avanzarían. Claro, no dar el paso. Claro, por eso él, ¿se acuerdan cuando hablábamos la clase pasada del Zaratustra? Y si ustedes ven el video de Darío, que ahora vamos a ver un pedacito, pero una parte que es como bien clave en esta transformación, eh, eh, el sujeto, es como este eremita que es Zaratustra, este ermitaño, baja a dar la nueva, ¿no? Y dice, oye, Dios ha muerto, está la escoba, hay que cambiar, dense cuenta de lo que está pasando. Y en el fondo no hay, no, como que no lo pescan, como que no, porque la gente está en su mundo. Entonces tiene que haber un despertar de la conciencia, obviamente, pero Nietzsche dice, el aviso está. Ahora el que lo logra y el que lo hace suyo es el que va a poder llegar a este paso. Claro, cuando tú me dices alguien lo tendría que incitar, ese es claro, porque nosotros estamos pensando ahí que generalmente desde una concepción más social, ¿no? Pero no es que Nietzsche diga tiene que haber un líder, porque por el contrario, aquí no hay líderes. Aquí no hay sujetos superiores unos a los otros, porque el superhombre no es que sea un sujeto superior, es otra cosa. No es un hombre, es un superhombre, un ser que es distinto, ¿no? Una superación del hombre, de este hombre, entiéndanme como especie, no como género, ¿no? De humano, por decirlo así. Que es más humano que el humano que existe hoy, por decirlo así. Así como
De hecho, él escribe un texto que se llama, en los últimos textos que escribe, se llama el Ecce Homo, donde se escribe con dos C, Ecce Homo, con H, donde él un poco, claro, ahí también relata un poco todo esto que ha hecho, ¿no? Y ahí él establece eso, o sea, esto es todo un camino que no es tan colectivo, po, a pesar de que porque ya se dijo, o sea, esto está en crisis, ahora tenéis que hacer algo con eso. Pero no te voy a ir a buscar a la casa como un líder y decirte, oye, tenemos la solución. Desde la mirada nietzscheana. Marx diría otra cosa. O otros dirían otra cosa, los más políticos en ese sentido. ¿Alguna otra consultilla? Gracias, profe. De nada. Eh, Algo me acordé cuando estaba hablando de eso. Ah, que alguien me había preguntado en la clase si íbamos a ver el anticristo. Bueno, el anticristo es justamente un texto que uno puede pensar que él habla de un sujeto. No. En el anticristo él hace la crítica, por si les interesa, bueno, no es tan fácil leerlo, pero algo, siempre es bueno tirarse nomás. Se refiere a la crítica a la moral del cristianismo. Y ahí él establece, porque en el fondo el anticristo es como el romper con todo esto, esta fuerza, ¿no?, vital, que va a romper con toda esta condición impuesta por esta cultura occidental muy fuerte asociada al judeocristianismo, pensemos que estamos viéndolo en la época de él, inicios recién del siglo XX. Entonces, eh, en el fondo, en el anticristo, él plantea varias ideas que están asociadas a todo esto que estamos hablando ahora. También es un buen texto, un poco complejo, sí. Pero Es no. súper fácil de interpretar, sí. Sí, pues, o sea, hay que tirarse a leerlo nomás. Y ahí buscando cosas para ir entendiéndolo, porque él de repente escribe harto como en metáfora, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado con esas metáforas nomás. Pero si han entendido varias de las cosas que he dicho acá, creo que meterse en esos textos no les va a ser complejo. Y por eso, a propósito de lo que alguien me había preguntado en la clase pasada, si lo íbamos a ver, bueno, lo estamos viendo en el fondo, ¿no? Estamos viéndolo aquí en todo esto que estamos hablando, un poco tomando un poco también de ese texto del anticristo. Y bien, quiero que veamos un trocito del video de Darío que me interesa para explicarles lo otro, ¿ya? Yo voy a cambiar esta pantalla por la otra. ¿Dónde está? Acá. ¿Ven? Por mi parte, sí, profe. Ya, Sí, profe, yo te veo. ya. Entonces ahora lo voy a agrandar acá para que miremos y escuchemos este video. Esta parte, ¿ya? Pongan atención. El primer texto que aparece allí se llama De las tres transformaciones. Las tres transformaciones dice así: en un principio éramos camellos, después nos transformamos en leones y finalmente fuimos niños. Profe, sabe que no ¿Oh? escucho. Fuimos No sé camellos si alguien porque quiere pasarla. soportábamos la joroba. ¿No escuchan? Tampoco, profe. No. Chuta, ¿y qué será? A ver, ¿qué será que no escuchan? ¿Será que no se puede compartir el audio? A ver, espérenme. Voy a checar esta cosa. No, voy a hacer una prueba, ¿ya? Ustedes me dicen si escuchan o no. A lo mejor porque tengo audífonos. Voy a probar. ¿Escuchan ahí? En un principio éramos camellos. No, o sea, yo no. Después nos transformamos
bajo y entrecortado. Muy bajo. Niños. Mm. Fuimos camellos porque soportábamos la joroba del peso de la tradición. Es mucho peso a lo del mejor, ¿no? deber, del peso de las obligaciones. Arreglame esto antes que lo vea el gerente, por favor, Gómez. El camello es el animal de algún modo domesticado. No lo escuchan bien, ¿no es cierto? No, ya. No se escucha nada. Ya, entonces no, ustedes lo ven después, aparte, ¿para qué voy a seguir si no? Y entre que busque cómo se hacer lo que, ¿cómo se llama? Que funcione, vamos a perder mucho tiempo. Pero se las voy a explicar igual, ¿ya? Lo que pasa es que ahí, en ese video, él nos habla de el primer texto que está en el Así habló Zaratustra, que se llama de las tres transformaciones del espíritu. Entonces, como estábamos hablando recién del superhombre, la idea de esta transformación del espíritu es que el sujeto humano pase estas etapas y llegue a ser el superhombre. Entonces él, en este texto que se llama así, las tres transformaciones, dice que el sujeto humano puede pasar por estas transformaciones, que son, simbólicamente, el camello, el león y el niño. Entonces él plantea que el ser humano que está en el fondo sometido a estas estructuras y a esta verdad y que por lo tanto carga con ese peso social constantemente, ¿no es cierto? Y que está en esta sociedad totalmente, o en las sociedades, sometido a esas creencias y a este mundo divino que nos ofrecen y sigue en ese camino, está en una etapa de camello. Es decir, como un camello que es un animal de carga que lleva su joroba y camina con su joroba por el desierto y que no es capaz de rebelarse aparentemente frente a esta pesada carga que serían los valores, que serían los valores universales y todas estas cosas que es tanto positiva y negativa, el bien y el mal que se nos ha inculcado a través de siglos. Entonces, cuando este espíritu humano tiene la fuerza vital y es capaz de revelarse a empieza esa transformación y su primera transformación es convertirse en león. ¿Y qué refleja el león? El león refleja este espíritu que es capaz de, por tanto, enfrentar a este dragón, incluso él le llama, a este dragón que es el deber ser, ¿no? Que es el seguir estos patrones, estos cánones, que es lo que cargaba el camello, y los enfrenta y los destruye, y tiene la voluntad de poder inicial para que su espíritu se libere. El león es este querer ser, este querer hacer, que es absoluta y totalmente del sujeto, ¿no? Él clama su libertad, él busca su libertad. Pero todavía ahí, dice Nietzsche, no se ha convertido en el superhombre y para llegar a esa transformación debe dar el paso justamente a convertirse en un niño. Por lo tanto, el superhombre tiene ese espíritu de niño, ¿no? Cuando llega a esta transformación y se convierte en este niño, es porque se ha liberado de todas esas estructuras, las ha olvidado, ya no le importan, porque no las recuerda, porque han quedado atrás, y vive su presente como un niño, alegre, triste, no sé cómo vemos los niños que, no sé, pues, un momento están felices, al otro lo están llorando, quieren este juguete, después no quieren, cambian y no les importa, y van creando, construyendo, ¿no es cierto?, desde esa jovialidad, desde ese juego, desde ese instinto, desde esos impulsos,
una nueva forma de enfrentar el mundo que no se mide entre eso bueno y malo, sino que va más allá de eso. Y por eso que, como dice la viñeta, es el yo, ¿no es cierto?, que va a construir con ese poder un sistema de valores propio y consistente y que no son ni reflejo del pasado, ni parecidos al pasado, sino que son totalmente diferentes. Y tampoco vamos a decir superiores porque si no estaríamos diciendo que nos estamos comparando con los anteriores. Son diferentes. Y en ese sentido es que Nietzsche nos habla de estas tres transformaciones que son en el fondo el resumen de todo este camino que debe correr o caminar el ser humano para construir esta nueva forma de enfrentarse a la realidad, que está dada en esta figura del superhombre. Y un poco en el video Darío lo grafica y sería bueno que lo vieran para que vieran cómo él también lo grafica en ejemplos ahí, que pueden ser, también pueden ayudarlas a entender. Y por último, que esta es la última diapo, nos encontramos entonces con que todo esto nos lleva a la visión de Nietzsche como un sujeto vitalista, que valora la verdad, que cree en esta verdad, que cree en el devenir como las cosas que van pasando, que no hay que hay un flujo de cosas que nos ocurren, que no hay un destino, que no hay necesariamente una causa, sino que ocurren simplemente, que es instintivo, la creación, la poesía, el deseo, lo que ya les decía delante, un impulso vital y que nos permite ver esta vida no solo desde lo fuerte, desde esta voluntad, de esta fuerza, sino también en lo que es la vida también, frágil, tiene sus tragedias, ¿no es cierto? Pero, por lo tanto, que sea así no significa que sea buena ni mala, sino que simplemente la vida es esta vida que estamos viviendo y que es la que tenemos y que en la medida que nosotros nos construyamos en eso, la podemos hacer lo mejor posible y vivimos en este eterno retorno de las cosas, cada vez debería ser mejor. Y en ese sentido ahí es donde él aplica este movimiento atemporal, podríamos decir, del eterno retorno, porque es un presente constante. Si no hay pasado ni hay futuro, estamos hablando de un presente constante. Y porque nos liberamos de ese pasado y nos liberamos del temor del futuro, de ese temor que vendrá, que irá a pasar, nos iremos a sanar todos, cuándo iremos a salir de esta pandemia. Nietzsche, hay que vivirla nomás. O qué irá a pasar después, cómo voy a vivir, qué sé yo, voy a vivir y veré, ¿no? Es como, y tengo la fuerza para eso. Entonces, este espíritu más calculador en Nietzsche evidentemente no es muy tomado en cuenta, porque hay que, o sea, a no ser que mi cuerpo me lo diga, ¿no? Que mi ser interno, así como mi corporalidad misma, mi corazón, si ustedes quieren, me lo diga y yo vaya y haga las cosas que tengo que hacer. Pero evidentemente todo eso surge de este sujeto que se va a, primero va a romper con todo y después va a construir esta otra realidad. O este otro mundo, que no es otro mundo distinto al que vivimos. Vuelvo a insistir, o sea que no es que voy a irme a un mundo ideal o por el contrario, no. En este mundo material en el que estamos. Y esa sería la presentación, chiquilla. Ahora me gustaría saber si tienen preguntas. Voy a parar la grabación para que poder mirar y ver si hay preguntas en el chat o si tienen preguntas que hacerme así por voz, ¿ya? Pero hasta aquí, digamos, es todo lo que les preparé en la presentación y voy a subir esta segunda parte, si es que no me quedo con algún error de sonido y